Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de las heridas emocionales y las programaciones dolorosas en el Arcano 2, la papisa. Voy a estar usando el aterrizaje simbólico, que es el ejercicio de aterrizar, de extraer, de vincular los componentes principales de una narrativa con los componentes principales de una imagen. En este caso específicamente hablando pues de este tema, estos temas terapéuticamente relevantes, como lo son las heridas emocionales que puede sufrir un niño o niña en desarrollo o las programaciones dolorosas, como estas formas particulares con las que el niño se encuentra con que el amor está condicionado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy. Entonces, empezando con la descripción visual de la carta, vemos, pues esta es una de estas imágenes, este es uno de estos arcanos en el tarot, en donde nos encontramos con que la figura principal y como la persona a la que parece estarse refiriendo el nombre ocupa una gran parte de toda la imagen. Eso, digamos que siempre nos habla de la significancia que tiene esta figura a los ojos del niño que está creciendo, ¿cierto? Em, Como cuán importante es cuánto espacio psíquico ocupa en su visión. Entonces, pues nos encontramos con esta persona de un vestido de varios colores, de todo tipo de colores, ¿cierto? Que una de las cosas más particulares es que parece tener un montón de capas. No tenemos realmente mucha conciencia de dónde, cómo están sus piernas, porque el vestido lo está cubriendo todo. Lo primero con lo que nos encontramos es que parece que está apoyado en su regazo un libro, em, o pues lo que parece ser un libro, un tablón en donde hay escritura, que está agarrado por sus manos que son blancas. ¿M? La única piel que se le ve a la papisa en el tarot de Marsella es las manos y la cara, que son blancas. Ya vamos a hablar de eso que tiene que ver. Y bueno, pues seguimos viendo como este sentido particular de esta persona que está absolutamente cubierta por un montón de capas. Nos encontramos con esta cara de ojos gigantes que está mirando hacia la izquierda de la imagen y detrás de ella hay un velo de color azul. Ella tiene encima de la cabeza una corona de varias capas, amarilla con roja y con adornos naranjas, que se sale, incluso se alcanza a salir del marco de la imagen. Em, Vemos que tiene unas franjas azules en la mitad del pecho que tienen tres cruces. Vemos que hay una estructura muy particular un poco más arriba en su pecho que podría ser interpretado como es una figura definitivamente fálica. De acuerdo, se ha hablado mucho de esto alrededor de la papisa. Y digamos que por último podemos ver a la derecha de la imagen, abajito de una parte de su vestido, vemos lo que podría ser como un huevo que está en una basecita, en un estante. Y bueno, vamos a ver qué es todo lo que esto nos puede, qué es lo que esta carta nos puede estar mostrando en términos de lo que un niño o niña en desarrollo ve, que se puede llevar, que es lo que puede contribuir a que se forme una programación dolorosa condicionante del amor o unas heridas emocionales. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos. Entonces, lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es que em, hablando un poco como sobre lo cubierta que está esta persona por esta cantidad de capas, por esta cantidad de velos, como por estos ropajes tan pesados que cubren tanto volumen, tanta área de su cuerpo, de acuerdo, de su piel. Una de las primeras cosas con las que nos encontramos es que esto es una forma particular del niño de encontrarse con unos padres, con unos progenitores o con unos cuidadores, con unas figuras significativas del sistema y con un mundo que están acostumbradas, a las que se les ha vuelto como un hábito, una doctrina quizá, cubrir sus muchas partes de sí, ¿no? Sus verdades, las cosas que suceden adentro, las cosas que suceden en el ser. Y entonces vemos constantemente cómo el niño se encuentra directamente con unos padres o con unas figuras significativas que cubren, que reprimen, que dejan ocultas muchas veces sus emociones, sus verdaderos pensamientos, sus impulsos, sus deseos, sus necesidades naturales, ¿no? Y de alguna manera solo se sienten, digamos, se sienten obligados a solo mostrar las partes que se pueden presentar como perfectas y que lo que se presente realmente sea inmaculado. Y de ahí como que de ahí nos damos cuenta de este es el significado de las manos blancas. em,
de la piel de la cara blanca, ¿no? Que es como este sentido de representar una pureza en el lado oscuro de las cosas, es una pureza que siente que tiene que cumplir con una norma, con una doctrina, con una imagen muy particular y presentarse impecable, cubriendo todo lo que no se siente como adecuado, ¿verdad? Entonces, esto es como una primera forma en la que el mundo se le presenta al niño o la niña que le está diciendo cómo las personas son aquí. Hay muy poco de la humanidad, hay muy poco de este sentido de ser persona que es digno de mostrar, que es digno de encarnar. Entonces, démonos cuenta de que esto obviamente requiere, esto obviamente normalmente y pues naturalmente está vinculado a unas formas particulares de doctrinas que se han generado en la religiosidad, en las tradiciones familiares, en las tradiciones culturales, ¿de acuerdo? Y estas doctrinas acerca de lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es pudoroso, lo que es adecuado y agradable mostrar y no mostrar, pues encarna, entraña toda esta cantidad de cosas. Sobre una doctrina que inevitablemente, con la que inevitablemente van a estar empujando al niño, van a estar obligando al niño a que se convierta también él en eso. Porque si los padres han introyectado, si los cuidadores han hecho suyos unos parámetros, unas formas particulares de determinar qué es aceptable y qué no es aceptable ser y hacer como persona, pues hay unos mecanismos, hay unas vías muy particulares por las que después esto va a convertirse en algo que le imponen radicalmente, agresivamente, como manipuladoramente al niño o niña en crecimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con esto es que eventualmente pues el niño también se ve forzado constantemente a convertirse él mismo en una papisa. Y esto es lo que pasa en el tarot con las programaciones dolorosas, ¿sí? Si el amor está condicionado porque el mundo es así, ¿sí? Eso significa que tú también te tienes que volver así. Eso significa que tú tienes que encarnar también esta doctrina. Eso significa que tú también tienes que meterte en estas posiciones, meterte en estos roles, en estos juegos de identidad. Y entonces el niño se ve también como forzado y aprende rápidamente a qué es esto de sentir que un impulso, que una emoción, que un pensamiento no es adecuado y que por eso lo tengo que ocultar, por eso lo tengo que reprimir y se va haciendo este cuerpo acumulador. Vemos que es es un personaje muy voluminoso, ¿cierto? En esta carta que encierra como este tema de cómo acumulo y acumulo y acumulo y acumulo, acumulo emociones, especialmente porque si papá o mamá o ambos no reconocen las emociones o ciertas emociones, ciertos pensares, ciertos impulsos como valiosos, es evidente que no los van a atender. ¿Sí? Y entonces el niño va a empezar a formular esa concepción muy particular alrededor de que mis emociones, mis pensamientos, mis impulsos verdaderos, o algunos de ellos por lo menos, no son dignos de ser atendidos y entonces por eso los tengo que ocultar incluso de mí mismo para no vivir psíquicamente la angustia, para no contactar con esa realidad dolorosa de que mis necesidades o mis verdades interiores no están siendo atendidas. ¿De acuerdo? Se vuelven acumuladores estos niños. No expresan, no muestran, quieren mostrar solo lo perfecto y solo lo que para el sistema o para los padres es digno de ser mostrado, de ser aceptado, ¿no? Esto tiene muchos parámetros, pero la realidad se empieza a vivir así desde ese lugar. Entonces démonos cuenta de que estos adultos que se reprimen y se reprimen y se reprimen, como que empiezan a generar un sentido de peligro ante la espontaneidad del niño. El hecho de que el niño se sienta naturalmente, espontáneamente, como merecedor de expresar emociones, pensamientos, impulsos libremente, es un recordatorio doloroso para el adulto de que él no se lo puede permitir o él elige no permitírselo. Y por eso lo carcome y por eso trata de reprimir esto a través de violencia, a través de manipulación, a través de humillación, abandono, rechazo, que el niño, venderle la idea de que el niño no tiene derecho a ser espontáneo y a expresar todo porque le da rabia, porque lo que lo carcome es la cochina envidia alrededor de que él mismo, el adulto, no se permite a sí mismo expresar las cosas, no se permite vivir su sexualidad, no se permite vivir su emocionalidad, no se permite vivir muchas cosas que son importantes. ¿M? Entonces, pues
es como este tránsito particular alrededor de cómo los impulsos naturales, cómo las emociones, cómo los pensamientos libres, diferentes, explorativos, son reprimidos violentamente por las papisas, por los progenitores papisas, por, porque es este tema de que el niño sea espontáneo los devuelve a su niñez. ¿De acuerdo? Los devuelve a su niñez de cuando ellos mismos fueron coartados, de cuando ellos mismos fueron castrados emocionalmente, mentalmente y volitivamente, ¿sí? Entonces, s- vuelven a repetir lo mismo, vuelven a castrar, vuelven a reprimir en sus hijos a punta de pues toda esta clase de herramientas que ya hemos mencionado, ¿cierto? Entonces, con esto, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, el niño se ve empujado, el niño se ve obligado, como habíamos mencionado ahorita un poco, a convertirse él mismo en una papisa, ¿de acuerdo? Y empezar a coartar, empezar a ocultar, empezar a dejar adentro todo este tema y que hablábamos de la acumulación alrededor de toda esta energía psíquica que sucede en los cuatro cuerpos, como incluso alrededor del movimiento, el niño no se permite sacar todo eso, que es lo mismo que le pasó a los padres en muchas ocasiones, y por eso es que se acumulan tantas cosas que luego se vuelven enfermedades muchas veces, que luego se vuelven dificultades, porque lo que se acumula, lo que no se deja fluir, lo que no se deja expresar, se queda estancado y se va pudriendo y se va pudriendo y se va pudriendo, de tal manera que luego genera pues una serie de dificultades, tanto físicas como emocionales, que son muy difíciles, ¿no? Pero entonces es como, esta es la manera en la que el niño aprende él mismo a ser papisa y se cuarta también incluso una cosa muy importante, que es el impulso cariñoso que se tiene hacia el mundo. eh, de ir a contactar, a abrazar, a dar palabras de cariño, a dar palabras de amor, toda esta serie de cosas, ¿sí? Que después en otras ocasiones, en otros sistemas, probablemente el niño después busque compulsivamente, ¿sí? Donde se supone que sí está permitido. Em, pero entonces, sin embargo, se va acumulando y se va acumulando bajo la idea de que hay cosas que no son dignas de mostrar y que está condicionado el amor que puedo recibir alrededor de qué tan adecuado es lo que muestro de mí, qué tan adecuada presento mi imagen personal, y solo puedo presentar partecitas muy chiquitas porque me han vendido la idea de que muy poco de mí es aceptable, muy poco de mí es digno de amor. ¿De acuerdo? Y eso va generando un enfriamiento particular. Por eso la cara y las manos blancas también significa algo muy frío, algo que se ha quedado en el frío y que luego se compensa con esta norma, con el conocimiento, con lo literal, con lo concreto, que de alguna manera es lo que entra a reemplazar el contacto cálido y amoroso con el mundo. Entonces, con esto también nos encontramos, digamos ahora ya viendo cómo al niño directamente, a veces incluso si los padres no lo son, al niño le obligan a hacer esta papisa muy pronto como este hijo milagro, como este hijo prodigio, como este hijo perfecto, especialmente cuando, como hemos venido hablando un montón, se transfieren de los padres, de los abuelos, de muchas personas del sistema, estos sentidos de sueños no cumplidos o de doctrinas muy específicas que se tienen que seguir. En cualquier caso, el niño no tiene el derecho o se ve forzado a abandonar su propio sentido de camino personal, de identidad, etcétera. ¿Sí? Em, y estos niños prodigio que tienen que ser perfectos, estos niños prodigio que tienen que ser impecables, estos niños prodigio que tienen que cumplir perfectamente con las doctrinas del sistema, ¿de acuerdo? Y es cuando empiezan a encarnar este tipo de tránsitos, de volverse la cara, de volverse el rostro, de volverse la bandera de algo, de un camino particular, de una actividad, de una habilidad, de un talento, o de un trabajo, de una inversión académica, de una inversión espiritual, y se vuelven como la encarnación perfecta bajo la doctrina que está representada por el libro, de esto, muy parecido a como veíamos también en el arcano vecino, que es la emperatriz. ¿De acuerdo? Como que me vuelvo directamente, solo esto, me sobreidentifico con algo, ¿sí? Y me vuelvo experto en ello, me sumerjo completamente en esa experiencia de conocer completamente qué es lo que hay que hacer y volverme perfectamente eso. Me recuerda mucho a estos sentidos religiosos, a lo que asociamos normalmente con estos sentidos religiosos, con una Biblia, pero que aplican para toda clase de cosas porque el tarot habla así.
En muchos caminos espirituales no religiosos es así, en muchos caminos académicos es así, en muchos caminos laborales, musicales, todo esto, ¿no? Los abogados, los médicos que los mencionamos harto, ese tipo de cosas son los ejemplos, pero puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Y el niño se ve como en este conflicto de mi identidad es aquello que me hace valioso ante los demás, pero lo tengo que hacer de una manera, o sea, yo tengo que ser eso, ¿sí? Entonces, se pierde el sentido de una identidad fluida, libre, exploratoria. Hay demasiada represión, hay una pérdida de libertades. Esta persona cubierta entre tantos velos y sentada en un solo lugar es la pérdida de la flexibilidad que puede expresar quién quiero ser yo. Entonces, digamos, en el vincularnos con los códigos numéricos de mi método, sobre particularmente lo que pasa como herida particularmente de la papisa. Muchas veces vemos a padres enfocados en sus propios tránsitos, en sus propias cosas, en sus propios caminos, aislados, emocionalmente distantes. Em, ¿Por qué? ¿Por qué esto después se vuelve una herida? Digamos, ¿por qué la papisa se vuelve una herida cuando el niño se encuentra con una persona de estas? Porque cuando los padres se sienten incapacitados para dar amor, esto es de lo que estamos hablando. Estos padres que se invierten mucho en el conocimiento, en el trabajo, en el X, Y, Z, lo que sea. Muchas veces es porque son personas que se sienten incapacitadas para dar amor, se sienten incapacitadas para contactar cariñosamente con los niños, con sus hijos, consigo mismos, con los demás, con su pareja, con el mundo, ¿sí? Y cuando se sienten de esta manera, el acercamiento cariñoso del niño que pide naturalmente los llamados de atención, el querer tener un encuentro, el querer tener un vínculo, un contacto directo con el progenitor, pues el progenitor se siente puesto en peligro porque como se siente incapacitado para entrar en este campo absolutamente desconocido de lo que es entregar y compartir cariño, se siente en peligro y entonces empieza a proyectar en el niño una papisa en que le dice como tú no has hecho suficientes méritos para que yo contacte contigo. Y hay mucho trato alrededor de como la argumentación sospechosa, como tú no te lo has ganado, como todavía no has hecho esto, como te estoy exigiendo que vayas más y más y más adelante porque te amo, pero es porque en el fondo am, me siento locamente como asustado de entrar en un campo que se me ha olvidado tan profundamente, que es el dar cariño, porque cuando tú me invitas a ese campo, me estás invitando a un lugar en el que no me siento suficiente, en el que no me siento satisfecho conmigo mismo, y como yo no quiero contactar con eso, te voy a hacer pensar que tú eres una papisa que tiene todavía mucho por hacer, que tiene todavía muchas condiciones pendientes por cumplirme para recibir cariño, ¿de acuerdo? Y te voy a constantemente venderte la idea de que más bien quiero que estés cubierto, que estés distante, que tengas esta cantidad de velos, porque, em, o sea, te voy a vender la idea de que no eres suficientemente agradable para mí y por eso no quiero darte amor porque no te lo has ganado, X, Y, Z. Y entonces ahí se empiezan a generar este tipo de tránsitos, como, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Y ahí es cuando ser una papisa es doloroso. Entonces, démonos cuenta también de que pues la papisa es una guardiana del conocimiento, de las doctrinas, de las normas, ¿no? Todo esto que está representado por el libro que ella tiene, que tiene agarrado por sus manos impecablemente blancas. em, digamos que es este tema de cómo, pues hay muchas cosas alrededor de lo doctrinario que muchas veces entra en el conocimiento, a veces no necesariamente, pero es este tema de cómo los niños son empujados, y esto ya lo habíamos mencionado un poco ahorita, a ser eruditos, a ser, son evaluados respecto de la erudición, respecto de la experticia, respecto de las habilidades, conocimientos, profundidad que pueden tener en un cierto tema. Muchas veces es académico, muchas veces es específicamente alrededor de ciertos conocimientos, eh, que esto también puede entrar en la espiritualidad, en la música, esto, ¿no? En el deporte, porque pues hay padres muy doctrinarios con el deporte, conozco muchos,
que evalúan también a sus hijos alrededor de si eres un buen deportista, de si cumples con estas normas, de si cumples con estos logros, de si cumples con estas exigencias, lo que sea, cualquier campo que los padres elijan para sostener como doctrina y exigir una experticia por parte del niño, se vuelve este sentido de condicionamiento de amor mediante el cual los niños tienen que cumplir o no recibir amor. ¿De acuerdo? Y entonces solo podemos contactar desde la experticia, ese es el único lugar, porque cuando esto es una cadena transgeneracional de dolor, ¿no? Cuando los padres sienten que solo fueron valorados y solo son valorados en su vida por lo que logran en estas doctrinas en las que se vuelven expertos, el cariño libre, el cariño espontáneo, el contacto natural se vuelve un imposible, se vuelve un prohibido y se siente que solo se puede contactar a través de la experticia, solo se puede contactar si hablamos de esto, si nos involucramos juntos en estas actividades, pero fuera de esto no hay posibilidad, ¿sí? Entonces los niños, pues obviamente este es uno de los condicionamientos de amor más violentos de todos, es crezco creyendo que solo a través de la experticia, solo a través de ser un erudito, solo a través de ser excelente en algo, puedo recibir amor. Y a veces ni siquiera es amor lo que se confunde con amor, como el reconocimiento, como el deseo, como la aprobación, como la admiración, como el alto estatus, estas cosas que se confunden con amor y que muchas veces se usan para reemplazarlo cuando no está. Entonces veamos muchas veces como entre todo esto que hemos venido mencionando, las verdades interiores son invalidadas por las verdades doctrinarias del sistema, ¿sí? Y muchas veces las verdades interiores, esto, pues como nos encontramos con padres expertos, rígidos, doctrinarios, pero a la vez con miedo al cariño, pues las verdades interiores son dejadas en un segundo plano con lo que mencionábamos de emociones, pensamientos, impulsos, etcétera, formas de ser físicamente, ¿cierto? Todo esto, personas que ocultan mucho su cuerpo por este tipo de situaciones. O que no lo consideran adecuado y entonces de alguna manera es como esta idea que está vendiendo el mundo de hay muy poco de ti que es aceptable, ¿sí? Y como oriéntate siempre a ser excelente, ¿sí? Esto es una cosa que los padres muchas veces venden, tiene su parte luminosa, tiene su parte sombría, pero los padres muchas veces venden como un acto de amor, es como te estoy empujando a que seas excelente. Y te estoy empujando a que seas excelente, que viene como con una manipulación de base, como de estoy exigiéndote que seas excelente porque si no, no te voy a dar amor, más que cualquier otra cosa, más que un acto de amor, más que un acto como de generosidad o de guía paterna, se vuelve una amenaza y una manipulación y un sentido de condicionamiento del amor. Mm, Entonces, pues es evidente que es básicamente como em, y es inevitable que el niño empiece a creérsela, el niño introyecta estos sistemas, el niño introyecta estas doctrinas de hay cosas de mí que son dignas de amor, hay cosas que no. Hay partes de mí que son dignas de amor, hay partes que no. Y las partes que no son dignas de amor las tengo que ocultar, ¿sí? Entonces ese se vuelve el rollo, ese se vuelve el pedo con este tipo de situaciones. Bueno, entonces esos fueron los aterrizajes simbólicos de las heridas emocionales y las programaciones dolorosas en el Arcano 2, la papisa. Recuerden que la persona que quiera compartir aterrizajes, etcétera, siempre es bienvenida a hacerlo. Eso es todo por este video.